Hola a todos, soy Stephen de Asian Information Boss. Parece que casi todo el mundo está en estado de emergencia. Hay mucho pánico e información errónea sobre el coronavirus que se está extendiendo. Corea del Sur es reconocido por haber tenido una de las mejores estrategias para contener esta pandemia. Y sí, casi todo el mundo aquí lleva mascarilla puesta. Probablemente no sea una exageración decir que es uno de los países más seguros ahora mismo, en términos relativos, por supuesto. Si se están preguntando qué es lo que ha hecho Corea que ha sido tan efectivo y si quieren tener la información más exacta posible sobre el coronavirus, hoy hemos venido al Hospital Universitario Gurú de la Universidad de Corea para hablar con el experto del coronavirus más importante del país. Él nos está esperando ahora mismo, así que vamos a hacerle tantas preguntas como podamos. Gracias por reunirte con nosotros hoy, profesor. ¿Podrías presentarte brevemente? Actualmente estoy trabajando en el Hospital Universitario Guro de la Universidad de Corea en Seúl, como profesor en el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Llevo trabajando en este campo desde 1990, así que eso son como 30 años y durante esos 30 años me he ocupado de muchas enfermedades infecciosas, incluyendo tuberculosis, SIDA, varicela, SARS en 2013, la pandemia de gripa porcina de 2009, ébola en 2014 y el brote de MERS en 2015. Según mis 30 años de experiencia, te puedo decir que esta pandemia de COVID-19 es la más complicada. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo en relación al COVID-19? Cuando la gente que tiene síntomas de COVID-19 viene al hospital, me ocupo de algunos de estos pacientes, también me ocupo de las personas hospitalizadas. Y como soy el miembro con más experiencia en nuestro equipo, me encargo de salir en televisión para hablar sobre el COVID-19 y darle la información más exacta posible al público. También intento hablar con periodistas para que saquen la información. Entonces, como experto en este asunto, eh, ¿podría decirnos de dónde viene el COVID-19? ¿Por qué es tan contagioso y por qué tiene una tasa de mortalidad tan alta? En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, empezamos a ver casos de neumonía por una causa desconocida, lo cual provocó muertes. Cuando el gobierno chino se enteró de este problema, le informaron a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Así que ni siquiera han pasado 3 meses. Según nuestras investigaciones hechas en los últimos 2, 3 meses, este coronavirus originalmente proviene de los murciélagos. Fue en un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, donde se cree que el virus podría haberse transmitido a una persona. Por supuesto, tiene que haber habido portadores intermedios, ya sean pangolines o serpientes. No estamos completamente seguros todavía. De todas formas, el virus conocido como SARS-CoV-2, que causó el COVID-19, saltó de un murciélago a un portador intermedio, un pangolino, una serpiente, y de ahí a un humano, resultando en una neumonía grave. La tasa de mortalidad es de un 2 a un 3% en promedio, ya que este es un nuevo virus que nunca hemos visto antes. No tenemos ningún tratamiento ni vacuna en cada país. El número de pacientes se está disparando. La situación está muy mal en Europa sobre todo, y en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades como Nueva York. Las cosas están empeorando. Yo diría que es una amenaza muy seria en este momento. Mucha gente sigue sin saber mucho sobre el COVID-19, ¿correcto? ¿Tienes datos sobre la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad varía según el país. Aunque se trata del mismo virus, cada país tiene diferentes protocolos de cuarentena, diferentes niveles de sofisticación de asistencia médica y diferentes características demográficas. En el caso de países con una gran población envejecida como Italia, la tasa de mortalidad es muy alta, siendo de un 8 a un 9%. ¿Hay datos sobre la tasa de mortalidad según el grupo de edad? De hecho, tengo las cifras aquí conmigo. Hoy es el 24 de marzo, ¿no? Sí. Al día de hoy las cifras son, hay 8.961 casos confirmados en Corea y 111 pacientes han fallecido, pero 3.166 pacientes se han recuperado por completo.
Hacemos muchas pruebas en Corea y de los aproximadamente 9.000 casos confirmados, encontramos que alrededor del 20% son asintomáticos. Por lo tanto, en general, tenemos un mejor entendimiento del alcance de infección comparado con otros países. Cuando categorizamos por grupos de edad, la tasa de mortalidad para las personas mayores de 80 es de 11.6%. Esto es en Corea. En el caso de los septuagenarios, la tasa de mortalidad es de 6.3%, 1.5% para la gente que está en sus 60 y 0.4% para los que están en los 50. Y probablemente tengas curiosidad por saber las cifras relativas a las personas más jóvenes. Uno de nuestros pacientes de 40 años y otro paciente de 30 fallecieron, así que la tasa de mortalidad para los que están en los 40 es de 0.1% y lo mismo para los que están en los 30. En Corea, el 90% de los fallecidos tienen más de 60 años. Entonces, ¿por qué este virus es tan letal para los mayores? El COVID-19 es un nuevo virus que no tiene vacuna y que no puede ser tratado. Lo único que puede luchar contra el virus es tu propio sistema inmunológico. Para los que están entre la adolescencia hasta los 40, podrían solo tener síntomas similares a los de un resfriado leve durante 1 o 2 semanas y luego recuperarse. ¿Y pueden ser asintomáticos? Sí, si miramos las cifras en Corea, el 20% de los 9.000 pacientes no tienen síntomas. Eso es lo complicado, porque un paciente asintomático puede propagar el virus. Sin embargo, si tienes más de 60 años, tu sistema inmunológico se deteriora. A esto se le llama inmunosenescencia, sobre todo si tienes más de 80. Justo como un paciente de cáncer, a efectos de comparación. Tu sistema inmunológico empieza a deteriorarse rápidamente. Por eso, si se te infectan las personas que tienen de 70 a 80 para arriba, el virus es demasiado fuerte y no pueden luchar contra él. Como el virus puede causar neumonía o inflamación por todo el cuerpo, el virus puede dejar a las personas mayores en estado crítico y aumentar las posibilidades de morir. Además, aquellos que tienen enfermedades crónicas también pertenecen a un grupo de alto riesgo, incluso si tienen menos de 60 años, si tienen algún problema cardiovascular, una enfermedad crónica pulmonar, diabetes, y si son fumadores. Como la nicotina puede acumularse en el sistema respiratorio, los fumadores también pueden enfermarse gravemente. La gente que toma medicamentos inmunosupresores, como esteroides o fármacos anticancerosos, también. Supongamos que ya tuviste el virus. ¿Puedes volverte a infectar después de que te recuperes? Sí, eso es lo que da miedo. Hay tanto que no sabemos todavía. Normalmente cuando nos enfermamos se tardan unas 2 semanas para que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos y después no nos volvemos a enfermar del mismo virus. Pero con el COVID-19 hemos visto casos en los que un paciente tuvo COVID-19, se recuperó y le dieron de alta, pero después de 5 a 7 días empezaron a tener los síntomas del COVID-19 otra vez. Estamos viendo estos casos de reactivación. Entonces, ¿cómo se contrae el COVID-19? Por ejemplo, algunas personas podrían pensar que lo contraerán solo al respirar, mientras que otras podrían pensar que alguien les tendría que estornudar encima para contenerlo. Hay 3 maneras principales de contraerlo. Una vez que el virus infecte nuestro sistema respiratorio, los síntomas principales son fiebre, tos y dificultad para respirar. Así que cuando toses o estornudas, produces gotículas. Básicamente estás escupiendo. Correcto. Tiene que ser más grande de 5 micrómetros para que se le considere ser una gotícula. Y una gotícula contiene muchos virus. Me refiero a las gotículas de un paciente infectado. Como las gotículas son mayores de 5 micrómetros, cuando toses o estornudas, las gotículas que echas como un arco iris. Normalmente se caerían a 1 o 2 metros de distancia. En ese momento el virus puede infectar nuestros ojos, nariz o boca. ¿Puede infectar tu ojo también? Sí, a través de la membrana mucosa. He oído rumores que decían que alguien se infectó solo por mirar, pero eso es falso. Y a través del aire. Y si camino por la misma zona donde una persona infectada ha caminado. El aire es un asunto
un poco distinto. Eso lo explicaré más tarde. De acuerdo, como decía, la forma de infección más común es a través de gotículas. La segunda es cuando estornudamos y tenemos secreción nasal. Solemos limpiarnos la nariz con las manos. Lo hacemos casi de manera inconsciente. Ahora el virus está en nuestras manos. Luego te doy la mano. Ahora te he transmitido el virus por contacto directo. Esa es la segunda. Finalmente, cuando un paciente tose o estornuda, esas gotículas llegan a superficies cercanas como mesas, picaportes o teclados. Entonces el virus puede sobrevivir en cualquier sitio durante unas horas, hasta más de 3 o 4 días. ¿3 o 4 Sí. días? ¿Cuánto tiempo sobreviviría el virus aquí? Quizás hasta 3 días en una mesa como esta. Sobre papel o sobre nuestra ropa, el virus no puede sobrevivir tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? En el caso del papel, quizá un día. Ya veo. Depende de la temperatura y de la humedad. Por ejemplo, en invierno aquí en Corea hace 5 a 10 grados centígrados con 30% de humedad y el virus puede sobrevivir por mucho tiempo. Encima de una mesa como esta podría durar de 5 a 7 días. Así que cuando tocas la superficie después de unas horas, el virus en tus manos sigue vivo. Imagínate tocarte la cara con eso. Entonces, ¿no puedes infectarte solo al respirar? Te infectas por la transferencia de gotículas, por contacto directo y por contacto indirecto. Dicho esto, te puedes contagiar a través del aire en ciertas circunstancias. Esto se llama transmisión aérea o transmisión a través del aire. Recientemente, miles de personas de un grupo religioso llamado Shincheonji fueron infectadas en Corea. La iglesia estaba en la 10ª planta de un edificio dentro de un espacio cerrado. Las ventanas estaban cerradas porque era invierno. Imagínate a cientos de personas juntas a 1 o 2 metros de distancia entre sí, rezando y cantando durante horas. Si una persona infectada está ahí, imagínate el número de gotículas producidas. Todos escupimos, incluso cuando hablamos normalmente. Pero si estás cantando y gritando, vas a producir muchas gotículas. ¿Recuerdas que te dije que una gotícula es más grande de 5 micrómetros? Cuando la gente está gritando y chillando, la gravedad no empuja toda la saliva hacia abajo, lo cual significa que las gotículas no se caen a 1 o 2 metros de distancia, porque el aire también fluye lateralmente, ¿verdad? Así que cuando gritas, la gotícula puede viajar mucho más que 1 o 2 metros y secarse en el proceso. El tamaño de la gotícula se reduce a menos de 5 micrómetros y se convierte en aerosol. Como los aerosoles son ligeros, la gravedad no los afecta mucho. Pueden saltar mucho más lejos de 2 metros. Así es como una persona que está a varios metros de distancia puede infectarse. Esa es la transmisión aérea. Por esos lugares de concentración aislados, como iglesias, centros de llamada o cualquier lugar con aglomeraciones donde la gente está gritando o comiendo, están en riesgo. Pero en sitios de exterior normales, como parques o senderos, ya que no están en espacio cerrado, es poco probable que haya transmisión aérea. En tu opinión, ¿quiénes deberían hacerse la prueba del COVID-19? En primer lugar, si tienes fiebre o dolor de garganta, si estás tosiendo o tienes dificultades para respirar, deberías hacerte la prueba. Esto es sobre todo importante para los mayores y los que están en un grupo de alto riesgo, incluso si están experimentando fatiga, pérdida del apetito o dolores leves. En algunos casos, que se confirmaron por nuestro equipo de investigadores, alrededor del 30% de los que fueron infectados por el COVID-19 no pueden oler ni saborear. Básicamente pierdes el sentido del olfato y el sentido del gusto, y eso puede durar de 5 a 10 días.
Ese es el 30%. Yo diría que es un síntoma un poco único. Y si yo quisiera hacerme la prueba, yo no creo que esté enfermo, entonces ¿no me puedo hacer la prueba? Siempre puedes pagar de tu propio bolsillo y hacerte la prueba. Cuesta 170.000 wones, $140. Pero si das positivo, te devuelven el dinero. O si un médico considera que tus datos son valiosos, la prueba es gratis. En Corea del Sur, si das positivo, el gobierno cubrirá los gastos de la prueba. No creo que muchos países hagan esto. Dijiste que puedes infectarte del virus a través de los ojos. Si miramos a nuestro alrededor, se podría decir que casi todo coreano lleva una mascarilla puesta afuera. Así es. Así que también me he traído mi propia mascarilla hoy. Pero si el virus te puede entrar por los ojos, ¿para qué sirve llevar una mascarilla puesta? Pero tú llevas gafas. Ah, entonces las gafas también ayudan. Claro. Dije los ojos, la nariz y la boca porque tienen membranas mucosas dentro. Está dentro de tus párpados y nariz e igualmente en tu boca. El virus no puede atravesar la piel. Estas membranas mucosas tienen un receptor llamado ACE2. El virus tiene que pegarse a estos receptores. No tenemos receptores en la piel. Nuestra piel actúa en realidad como una especie de barrera. El virus no puede entrar por las orejas. Entonces, ¿qué tan efectivo es ponerse mascarilla en general? Es definitivamente efectivo. Ya veo. Durante el brote de SARS en Hong Kong, Singapur, Canadá, Taiwán y China, muchos profesionales médicos fueron infectados, ni siquiera se dieron cuenta al principio. Incluso ahora profesionales médicos en Wuhan e Italia se están infectando. Según las investigaciones, los profesionales médicos que se ponen mascarillas tienen probabilidades significativamente más bajas de infectarse que los que no se ponen mascarillas. En Occidente, como en Europa y Estados Unidos, no es muy común ver la gente con mascarillas puestas. Eso me parece un poco extraño. El cirujano general de Estados Unidos dijo que no hacía falta ponerse mascarillas y la Organización Mundial de la Salud recomendó a la gente que no se pusieran mascarillas, pero yo no estoy de acuerdo. Sí que leí el tweet y hay que entender el contexto. Creo que el objetivo era evitar que el público no almacenara mascarillas de manera compulsiva, porque los profesionales médicos lo necesitan más. Aquí tengo una mascarilla KF94. Creo que es equivalente al respirador N95. Sí, es comparable. Llevar una mascarilla KF94 es casi lo mismo que llevar una de N95. Pero estos días, cuando salgo a la calle, casi todo el mundo lleva estas máscaras. Entonces lo fundamental es que ponerse mascarilla sí que ayuda. Por supuesto que ayuda, porque si no los médicos llevarían mascarillas en los hospitales. Se los ponen porque previenen la transmisión. Durante los brotes de SARS y MRS se demostró que las mascarillas eran efectivas. Entonces podemos decir que, como todo el mundo en Corea lleva mascarilla, hay menos casos de infección en general. Si miras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ellos no incentivan a la gente normal a ponerse mascarillas. Sin embargo, en los países asiáticos, a causa de las diferencias culturales, sí que se le recomienda a la gente ponerse mascarillas. Eso es lo que dicen, lo cual creo que es problemático. Se ha demostrado que las mascarillas previenen la infección. Solo mira China, Hong Kong, Japón y Corea. La gente se pone mascarillas en los países asiáticos. Al mismo tiempo, si miras a varios países europeos y Estados Unidos, el virus se está extendiendo más rápidamente. Una de las razones por la cual Corea tiene una tasa de infección relativamente baja es porque todo el mundo se está poniendo mascarillas y lavándose las manos regularmente. Corea ha sido elogiada por su rápida respuesta y por hacer muchas pruebas. ¿Cuántas pruebas se están haciendo realmente en Corea? Estamos haciendo 15.000 pruebas cada día, así que se han hecho 338.000 pruebas en total hasta ahora. Bueno, hasta el 23 de marzo de 2020 se han hecho 338.000 pruebas. Pero otros países no son capaces de hacer tantas pruebas. ¿Cómo es que Corea es capaz de hacerle pruebas a más de 300.000 personas tan rápido? Porque Corea ya ha pasado por la pandemia de la gripe porcina de 2009 y el brote de MRS de 2015, hace 5 años. Así que muchos coreanos están educados acerca de este tema.
Como ya han pasado por esto antes, sabemos que lavarnos las manos y ponernos mascarilla nos ayudan a prevenir la infección. Durante el brote de MRS, ya habíamos averiguado que necesitábamos desarrollar kits de prueba rápidamente y usarlos. En esa época yo era el jefe del equipo de respuesta rápida para el MRS de Corea. En aquel entonces nos dimos cuenta que no podíamos desarrollar un medicamento ni una vacuna enseguida, pero podemos hacer kits de pruebas que usan PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es un método de diagnóstico muy efectivo. Así que hicimos hincapié en hacer esos kits de pruebas rápidamente y hacer que sean fácilmente accesibles. Un paciente podría estar tosiendo y con fiebre, pero necesitamos saber si tiene COVID-19 para ponerlos en cuarentena, tratarlos y averiguar dónde han estado y con quién han tenido contacto, para que así podamos hacerle pruebas a esas personas y ponerlas en cuarentena si es necesario. Esta es la base de la prevención y desde el 2015 el gobierno coreano ha invertido mucho en la investigación y el desarrollo de estos kits de prueba PCR. Y lo que es más importante, las empresas que están fabricando estos kits de pruebas sabían que podían ganar mucho dinero gracias a esto, así que empezaron a invertir en I+D. Esto podría ser capitalismo en su máxima expresión, pero esto se convierte en una competición entre empresas para conseguir estas ganancias. Entonces, ¿esto significa que ya es demasiado tarde para que los demás países respondan a esto? ¿Por qué no estaban listos? Desde el 2012, el MRS se concentró mayoritariamente en Arabia Saudí y es endémico en Oriente Medio. Fuera de Oriente Medio, el único país en donde MRS tuvo un gran impacto fue en Corea. 186 personas fueron infectadas y 38 murieron. Así que Corea pasó por muchas dificultades en aquel entonces, pero fue una lección valiosa para nosotros. La razón por la cual Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong lo están haciendo bien durante esta pandemia es porque Hong Kong, Singapur y Taiwán también tuvieron SARS en 2003, así que ellos ya saben que si hay un brote, sus ciudadanos y sus hospitales tendrán dificultades, ya tienen experiencia. Entonces, ¿cómo es la situación actual en Corea? Actualmente, Corea está controlando la situación mejor que cualquier otro país, pero todavía no ha terminado. Sigue habiendo riesgo de infección. El problema ahora mismo es que hay un número creciente de personas que están viniendo de Europa o América del Norte y están trayendo el virus con ellos. Así que ahora es al contrario. Exacto, está volviendo a entrar. Ahora mismo en el aeropuerto de Incheon, el número de personas diagnosticadas con COVID-19 en realidad está aumentando. Entonces están impidiendo que la gente entre en el aeropuerto de Incheon. La gente que entra a Corea y que venga desde Europa tiene que hacerse la prueba desde el 22 de marzo. Tanto los ciudadanos coreanos como los extranjeros que vengan de Europa tienen que hacerse la prueba. De hecho, el 20% de los casos que se están confirmando a diario es de gente que viene del extranjero. ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados después de que te hagas la prueba? Normalmente se tarda 6 horas, pero hay demasiada gente haciéndose la prueba a la vez. Así que la gente está siendo alojada en una instalación temporal por un día y obtienen los resultados al día siguiente. Si dan positivo, los pacientes en estado crítico son enviados a un hospital y los casos menos serios van a centros de tratamiento de salud. Y si dan negativo, se van a casa y están en cuarentena durante 2 semanas. Y los ayudamos a instalar una aplicación de móvil de autocuarentena en sus teléfonos móviles. Si tienen esa aplicación cuando están en casa, podemos rastrear su ubicación. Si salen de sus casas, sonará una alarma avisándote que has salido del límite establecido. Y tienes que registrar tus síntomas 2 veces al día a través de la aplicación. Si tienes fiebre, por ejemplo, porque la gente que se autocuarentena podría empezar a tener síntomas después del periodo de incubación del virus. Así que por eso registran sus síntomas en la aplicación. Y si el personal que les está haciendo seguimiento ve que no han registrado nada en un día, van a pensar que no están haciendo
la autocuarentena correctamente y después se pondrán en contacto con esa persona. No sabía que el gobierno coreano estaba yendo hasta tal punto. Por supuesto, esto podría suponer algunos problemas de privacidad, ya que estamos rastreando ubicaciones para vulnerar la privacidad de la gente. Estoy seguro que están obteniendo el consentimiento de las personas. No creo que esto funcione en Estados Unidos, por ejemplo. Así que si miras toda la situación del COVID-19, cada país está lidiando con la situación de manera diferente, según su cultura y sus tradiciones. Y Corea tiene su cultura asiática y China tiene su propia cultura. China en realidad es más extrema y por eso se está controlando bien. En Corea, el comienzo del año escolar se ha retrasado. La gente está practicando aislamiento social y el gobierno incluso envía novedades mediante mensajes de texto. ¿Cuán bien crees que se está controlando todo esto? El 20 de marzo, hace un par de días, el primer ministro hizo un anuncio especial recomendando encarecidamente el aislamiento social. Así que las instalaciones religiosas, los lugares donde suele juntarse la gente como los bares y los gimnasios en interiores, desde el 20 de marzo y durante 2 semanas, el gobierno recomendó encarecidamente que se cierren estos 3 tipos de lugares, pero esto no es obligatorio. La gente que tiene más de 50 o 60 años está siguiendo bien esos protocolos, pero los adolescentes y la gente que está en sus 20 no lo están haciendo, porque la educación es muy importante para los adolescentes en Corea. Incluso si están enfermos y tienen fiebre, tienen que ir a la escuela y a la academia. El año escolar fue aplazado para los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato a causa del COVID-19, pero por la tarde los niños van a la academia. Así que aunque el gobierno suponga el comienzo de la escuela, los niños seguirán yendo a academias a estudiar por la noche. Desde que miré los datos el fin de semana pasado, el 90% de las academias están abiertas. En Asia, la universidad a la que vayas determina tu futuro. Y los estudiantes de bachillerato, sobre todo, van a academias por la noche y estudian en espacios pequeños. Así que estarán en contacto con los demás. Y las personas que están en sus 20 irán a discotecas en Gangnam los viernes y los sábados. No les importará para nada. Y ni siquiera se pondrán mascarilla, bailarán, beberán y hablarán en un espacio reducido. Y no tienen cuidado. Y seguirán yendo a cibercafés y a karaoke, pero en realidad el 30% de los casos confirmados aquí en Corea son de personas que están en sus 20. ¿Cuánto crees que durará esta situación del COVID-19? Algunas personas están diciendo que cuando llegue el verano y haya más calor, la situación se va a calmar. ¿Crees que esto persistirá o podremos erradicar este virus? Esa es la pregunta que más me hacen. Es difícil de predecir, pero te puedo decir que no se va a acabar rápido. Entonces, ¿tenemos esperanza de deshacernos de este virus por completo? El mejor de los casos sería el brote de SARS de 2003. Comenzó en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón de China y se extendió a Hong Kong. Y después a través de turistas se extendió por todo el mundo, infectando alrededor de 8.000 personas y matando a 774 personas. La tasa de mortalidad era alrededor de un 9.6% y toda esa situación del SARS terminó a principios de julio de 2003. El COVID-19 es una nueva cepa del coronavirus similar al SARS, así que como en ese entonces, si todos los países alrededor del mundo podemos trabajar juntos para que esto acabe en julio o agosto de este año, ese sería el mejor de los casos. Y para que no vuelva a infectar a la población humana otra vez. Es posible. ¿Cuán probable crees que será eso? No es tan probable como el SARS, así que quizá haya un 10% de probabilidades, o quizá menos. Porque el 2003 fue ya hace 17 años. En esa época viajar internacionalmente no era tan frecuente. Ahora se podría decir que el mundo prácticamente no tiene fronteras. El segundo supuesto sería que permanezca hasta el verano y desaparezca del hemisferio norte, pero en cambio se extienda en el hemisferio sur. Sería invierno en Australia, Sudáfrica y Sudamérica en ese momento. Y luego volverá al hemisferio norte
en noviembre o diciembre, como la gripe estacional. Podría tener un ciclo regular. El último supuesto sería que desarrolláramos una vacuna y vacunamos a toda la raza humana. En 1980 la viruela desapareció de la faz de la Tierra gracias a una vacuna. Si encontramos una vacuna muy efectiva como hicimos en ese entonces, podemos vacunarnos. Para que esta situación no vuelva a ocurrir, podemos ponerle fin a esto. Es posible, pero es el supuesto más ambicioso y el más difícil de lograr. Hablando de vacunas, ¿cómo va el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19? ¿Y cuánto se podrá tardar hasta que pueda estar disponible al público? ¿Cómo serían los plazos? Inventar una vacuna para un nuevo virus normalmente se tarda de 10 a 15 años y costaría más de 800 millones de dólares. El COVID-19 ni siquiera tiene 100 días. Solo han pasado 2 meses desde que conocimos su ADN. Como dijo Anthony Fauci, el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, como muy pronto, si todo va bien, así que si el estudio clínico de la vacuna en un adulto sano pasa de la fase 1 a la fase 3 con éxito, tardaría 18 meses, si todo va bien. Esto sería solo si todo va perfectamente. Pero incluso si Estados Unidos o China logran desarrollar una vacuna, ¿compartirían la vacuna con otros países? La población de Estados Unidos no es alrededor de 320 millones. Eso es mucha gente. Así que sería imposible para Estados Unidos vacunar a todos sus ciudadanos en tan poco tiempo. Ahí se tratará de decidir quién es la prioridad. Así que las probabilidades de que personas normales como nosotros consigan la vacuna son bajas. Las personas sanas, que sean adolescentes o que estén en sus 20, probablemente no podrán conseguir una. ¿Actualmente estás participando en el desarrollo de una vacuna? No estoy involucrado directamente en el desarrollo de una vacuna, pero hay vacunas y medicamentos. Como se tardará mucho tiempo en desarrollar una vacuna, lo más rápido que podemos hacer nosotros es lo que se llama reposicionamiento de medicamentos. El medicamento Viagra es conocido como un medicamento para la disfunción eréctil, pero originalmente fue desarrollado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Como subproducto se descubrió que era efectivo para tratar la disfunción eréctil. Igualmente estamos intentando ver si hay algún medicamento que ya esté usando para otra enfermedad infecciosa que pueda ser efectivo para el COVID-19. Y a esto se le llama reposicionamiento de medicamentos. Esta es la opción más rápida que tenemos. Caletra, un medicamento para el SIDA, y cloroquina, un medicamento para la malaria, ya se han probado y se descubrió que eran más o menos efectivos para el COVID-19. Así que se están usando en pacientes en estado crítico. También estamos haciendo estudios clínicos para Remdesivir, un medicamento para el ébola desarrollado por Gilead Sciences, para ver si es efectivo para el COVID-19. Pero eso necesita fondos y mano de obra. De hecho, también estamos planteando probar un par de drogas. Otro método rápido es tomar plasma convaleciente de la sangre de los pacientes que ya se han recuperado del COVID-19. Este método lleva en uso desde hace 100 años. Dentro de la sangre de los pacientes que se han recuperado del COVID-19 hay anticuerpos que pueden luchar contra el virus y contenerlo. Así que estamos pidiéndole a las personas que se han recuperado del COVID-19 que donen sangre para que podamos darle su plasma convaleciente a pacientes en estado crítico. Esa es otra cosa que estamos planeando. Pero es difícil ocuparse de los pacientes e investigar al mismo tiempo. Solo necesitamos más fondos y mano de obra. Pero realmente no es fácil. ¿Qué es lo que más necesitan los demás profesionales médicos y tú en este momento? Los médicos tenemos la responsabilidad de tratar y salvar a los pacientes enfermos. Eso es lo que nos motiva, pero para ser sincero hay un dilema porque los médicos hemos estado trabajando in situ durante 2 meses, así que están agotados, están incluso más agotados que las personas normales. Y también pueden contraer el virus de sus pacientes.
Así que lo que más necesitamos los médicos ahora es descansar. Pero no podemos descansar ahora mismo. Somos como soldados en un campo de batalla luchando contra el virus. Así que no podemos descansar. Creo que esto es lo más difícil para los médicos. Según lo que estoy oyendo, no parece ser una situación muy optimista, teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora. ¿Qué tipo de consejo le darías a la gente alrededor del mundo, a los adolescentes, a la gente que está en sus 20 o 30? Podrías pensar que estás a salvo porque estarás bien incluso si lo contraes. Podrías no estar preocupado para nada. Pero si lo transmites a un familiar mayor, puede ser peligroso y letal para ellos. Si piensas en eso, deberías lavarte bien las manos, ponerte mascarilla y aislarte socialmente de los demás. Tienes que proteger tu propia salud y la de tu familia también. Así es como puedes ayudar a solucionar esta pandemia que está afectando a nuestro país y a nuestra sociedad. Entonces, cada individuo estará contribuyendo a acabar con este brote. Queremos darte las gracias otra vez por darnos tu valioso tiempo. Sabemos lo ocupado que estás por el bien de la humanidad. Si puedes seguir haciendo lo que haces, estaremos eternamente agradecidos. Bueno, es un honor estar contigo. Mucha gente alrededor del mundo ve tu contenido, ¿no? Así que espero que otros países puedan tomar nota de las medidas que ha implementado Corea, arreglando y mejorando las cosas que Corea no ha hecho tan bien. Y espero que puedan elaborar buenas estrategias. Esto es ciencia. Tienes que ser humilde. Perderemos en el momento que seamos arrogantes. Quizá Europa y Estados Unidos se confiaron demasiado. Quizá hayan pensado que ponerse mascarilla no ayuda. Pero tenemos que ser humildes hasta el final. No es el final, hasta que no acabe todo esto. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias.